noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar asuntos silenciados por los grandes medios de comunicación, temas que harían sonrojar a la clase política española. Esta semana veremos el escrache sufrido por el youtuber Un Tío Blanco Hetero, la segunda parte de la entrevista a Juan Manuel de Prada, la deuda pública española que no para de crecer, la obsesión del diario El País por los micromachismos y, por último, un análisis sobre el Islam. Hola a todos, soy Un Tío Blanco Hetero y hoy quiero hablaros de mi primer escrache feminista. Ay, porque para todo hay una primera vez. Y es que ayer me habían invitado a dar una ponencia en el Free Market Roadshow que se organizaba en Castellón, en la Comunidad Valenciana, que es un evento dispuesto por el Austrian Economic Center y por el Club de los Viernes, a los que quiero agradecer desde aquí mi invitación, porque nos trataron maravillosamente bien y luego los invitaron a cenar, así que... Y el caso es que el día antes, desde la plataforma de las Subversivas de Castellón, pues convocaron en sus redes un acto para rechazar el evento al que había sido invitado. Vemos el cartel al que le han dedicado por lo menos un par de buenas horas ahí al Photoshop, la verdad es que se lo han currado, tiene mi carica aquí en la esquina. Y bueno, vemos que dice esto de alerta antimasclista, que para los que no sepáis valenciano, pues es alerta antimachista, concentración de rechazo a un acto misógino en Castellón. Castellón será la tumba del fascismo. Ojo, ojo. Y esto lo habían publicado en Twitter y en Instagram con el siguiente texto. El miércoles 8 de mayo, en el antiguo casino de Castellón, un grupo ultraconservador denominado el Club de los Viernes pretende realizar una charla de carácter misógino y fascista. Vamos, la típica charla fascista organizada por liberales de toda la vida de Dios. El texto seguía así. Entre los asistentes tendremos al youtuber Un Tío Blanco Hetero, que ridiculiza a víctimas de abusos como a la víctima de la manada y cosifica y hace sátira de las mujeres, de las bolleras, de las abusadas, de las que denuncian, poniendo en cuestión el patriarcado que nos ahoga. No sé muy bien por dónde empezar, pero si hay algo que tengo claro es que esta gente no se ha visto un vídeo mío en su vida. Os reto desde aquí, Subversivas de Castellón, a que enseñéis un fragmento de algún vídeo mío o un comentario que haya podido decir por redes sociales en el que ridiculice a víctimas de abusos o a la víctima de la manada. Y con eso de que hago sátira de las mujeres, de las bolleras y de las abusadas y de las que denuncian y tal, a ver... Me parece que habéis errado un poco con las cosas que son objeto de mis críticas. Yo no critico ni a las mujeres, ni a las bolleras, ni a las que denuncian. Yo critico las ideas que sostienen alguno de estos sujetos. Por ejemplo, yo a Irán Chubalela no la critico por ser mujer o por ser bollera. Yo la critico porque va por ahí defendiendo ideas tan variopintas como esta del terrorismo machista, o sosteniendo cosas como la guerra esta contra el patriarcado o contra no se sabe muy bien el qué. Claro, yo aquí entiendo que aquí florece ese sentido colectivista que le dais un poco a las cosas en general, ¿no? Vosotras interpretáis que cuando yo critico las ideas de una persona, realmente estoy atacando a esta persona y esta persona a su vez pertenecería a un colectivo determinado, por lo tanto yo estaría atacando a este colectivo. Y a partir de aquí pues hacéis este silogismo chusco a partir del cual, si yo por ejemplo critico el concepto de terrorismo machista, pues vosotros entendéis que yo critico a las mujeres, a las bolleras y a las que denuncian. Porque muchas de las personas que defienden este concepto de terrorismo machista pues son algunas mujeres bolleras o algunas mujeres que denuncian. ¿Y veis cómo hay un poco de falacia? Pues eso hay que afinarlo un poco, ¿eh? Hay que afinarlo. En fin, la carta proseguía de la siguiente forma. Desde las subversivas exigimos, siempre exige esta gente, la suspensión de este acto vejatorio que fomenta el odio y la violencia hacia las mujeres. No nos quedaremos de brazos cruzados y haremos un llamamiento a todas las mujeres y a la sociedad castellinenca para mostrar el desacuerdo, asco en verdad, tal como recibimos a Pablo Casado y a Bertín Osborne. Vosotros también tendréis y no os dejaremos tener una buena estancia en nuestra ciudad, ya que en Castellón no queremos machistas ni fascistas. No sois bienvenidos, la plana será la tumba del fascismo. Lo siento, no sé hacer bien el acento valenciano. Bueno, pues ahí estaba yo, ¿no? Bien nervioso, enfrentándome a mi primer escrache. Que esto es un poco como perder la virginidad. Claro, utilizando expresiones de Villanueva, uno diría que una cosa es ver activismo perrofláutico de primer nivel y otra cosa es ser el objeto de ese activismo perrofláutico. Porque pensarlo un momento, ¿no? Hay un grupo de individuos que se han reunido y organizado para ir a un sitio y el único nexo en común que tienen es el odio que presentan hacia tu persona. Fijaos que se han hecho eco de lo que sucedió ayer hasta periódicos de la zona. El periódico Mediterráneo titulaba lo siguiente: escrache feminista al youtuber Un Tío Blanco Hetero en Castelló. Que me parece un titular un poco egoísta, porque este escrache, como bien decían las subversivas de Castelló, pues también iba dirigido al resto de cerdos machistas y misógenos y fascistas que compartían el panel conmigo. Esto también iba dirigido al fascista misógino Álvaro Bernard o al machista Spanish Libertarian
o al nazi de Fernando Díaz Villanueva, por ejemplo. Que por cierto, nunca es tarde para recomendaros el fascismo y os dejaré sus canales en la descripción, no os los perdáis. El cuerpo de la noticia continuaba de la siguiente manera. Una decena de feministas del colectivo Subversives interrumpió ayer la charla que estaba protagonizando el Castelló el conocido youtuber Un Tío Blanco Hetero. Bueno, yo la charla no la estaba protagonizando, de hecho solo tuve una pequeña intervención bastante menos brillante que la de los conferenciantes que me acompañaban. Polémico por sus argumentos contra la identidad de género y el feminismo y azote de lo que él considera políticamente correcto. Al grito de fora fascistes del nostres barris y el patriarcado me da patriarcadas, con banderas moradas lograron entrar en el salón pompeyano del Casino Antiguo, donde el youtuber participaba en una de las sesiones del Free Market Roadshow y en la que se debatía el tema los nuevos medios de comunicación. El periódico El Diario, en su edición de la Comunidad Valenciana, titulaba lo siguiente: activistas feministas reciben al youtuber Un Tío Blanco Hetero al grito de fuera machistas de Castellón. Quería leer el titular porque es la primera noticia que me dedica El Diario y me hace mucha ilusión. Por cierto, desde aquí quiero mandar un saludo al periodista del Diario que vino a saludarme diciendo que venía en son de paz. Y le mando un saludo, que parecía un tío muy majo. Y ahora os voy a contar un poco lo que vi yo y os voy a poner fragmentos de vídeos que llegamos a grabar. Aquello, como si fuese una suerte de comando militar, ¿no? Pues se dividió en dos grupos. Los que daban la turra abajo con los megáfonos, que ahí les teníamos, ¿no? Pues dificultando la entrada al evento, poniéndose en la puerta, armadas con pancartas, altavoces y pitos, ¿no? Mientras recitaban, pues, poesía de la buena. ¡El patriarcado nos da patriarcado! ¡Ay, El patriarcado me da patriarcadas, o patriarcado y capital, alianza criminal. O sea, básicamente están Góngora, Quevedo y esta chica por aquí arriba, ¿vale? Fernando Díaz Villanueva lo comentaba en Twitter con mucha gracia. El escrache de ayer, en perroflautese rejónico escrache, o jarabe democrático de los de abajo, se valió de una clásica táctica de pinza con encierro. Un grupo formado por cadetes y clase de tropa se quedó en la puerta bloqueando el acceso con unas pancartas. El segundo grupo, formado por el Estado Mayor y unidades de élite, se infiltró en la sala, pero sin distribuirse, un fallo imperdonable. Hay que estar más en estas cosas. Se comieron el primer panel de ponentes enterito porque quien querían escrachear era Tío Blanco Hetero. Tan pronto como salió a escena, se vinieron arriba y montaron el pollo con sus silbatos, sus banderas de la Unión Soviética y sus mantras tibetanos repetidos con la cadencia acostumbrada de unas 80 palabras por minuto. Pudo ser peor. Pudieron haber llevado una bubucela. Molaba mucho el contraste de banderas que había, ¿no? Porque te podías encontrar la de la URSS, la feminista, la arcoiris, junto a la de brigadas antifascistas. Una pasada. Me recordaba un poco como al cóctel que se haría un señor borracho y ciego que tiene un montón de botellas a mano y las mezcla sin ningún criterio, ¿no? Juntando Baileys con Coca-Cola cero, con limoncello y con un poquito de anís del mono. Y es cierto que me lanzaron un bozal que yo llegué a recoger y que aún guardo con orgullo. Y esto para mí es un trofeo a modo de recuerdo de mi primer escache, ¿no? Con un simbolismo genuinamente creativo, ¿no? De aquellas personas que intentan silenciarte a la vez que te deshumanizan. Que esto es un cállate perro en toda regla que nos mandan aquellos paradójicos fascistas antifascistas. Y a mí no me encaja del todo y no tengo perro, pero se lo voy a poner a la nutria, que hacía mucho tiempo que no aparecía por el canal. Ahí está. Y coño, ya que no nos conseguisteis silenciar, pues por lo menos que sirva para amordazar a un peluche, ¿no? Y así ya no habéis perdido el viaje. Y esto me parece al final una bonita metáfora de los scratches recreacionales que se marcan las subversivas para engañarse a sí mismas y creerse útiles para la sociedad. Porque básicamente eran unas niñas jóvenes en esa etapa mesiánica que se tiene a los 17, 18 años, ¿no? Que te crees que vas a salvar el mundo, que estaba un poco capitaneada por una líder ya entrada en años, ¿no? Que se notaba que era la que más se le iba la flopa, era la que más nerviosa estaba encima de la silla, moviéndose. A cada palabra que decían los ponentes, ¿no? La veía resoplar, ¿no? Y removerse en la silla. Algún grito de subnormal cayó. Y la verdad, joder, es que ver a estas niñas jovencitas, pues soltando estas soflamas y con las banderas y liando la mundial, pues me produjo cierta ternura, la verdad. Entre ellas las veías como riendo, con cierta complicidad, ¿no? Como quien va a un concierto de Justin Bieber. Las de abajo incluso nos miraban, ¿no? Y sonreían de forma genuina, ¿no? Como quien está mirando algo prohibido y exótico. Y estoy seguro de que personalmente, y de una en una, con la mayoría de ellas, en el momento en el que rascas un poco, pues, más allá de la fachada ideológica, pues probablemente sean personas con las que se puede hablar. No voy a decir personas maravillosas, porque un poco tonto sí que tienes que estar para acudir a estos actos, pero me parece algo también bastante propio de esa edad. Pero es que, macho, cuando se juntan, pues se convierten en una masa disruptora cuyo único objetivo es hacer ruido y pensar lo menos posible. Y me
pareció bastante clave ver cómo la mayoría de ellas escondían su cara detrás de las pancartas o detrás de las banderas, ¿no? O sea, no necesariamente para que no se las identificase, que también, pero yo creo que había dos factores más, y uno de ellos yo creo que instintivamente, ¿no?, tienen algún mecanismo innato e involuntario que reconoce que dentro de unos años probablemente se avergüencen de esto que estaban haciendo. Entonces yo creo que sí que hay algo subjetivo e inconsciente que les dice: tápate la cara mejor, que si no, esto dentro de unos años tus hijos se van a reír de ti en tu puta cara. Y el segundo factor yo creo que va por la necesidad de intentar deshumanizar al contrario, entenderlo un poco desde la misma óptica desde la que ellas actúan, es decir, no nos ven como personas, no nos ven como individuos, sino como una sola entidad, como un grupo que trasciende al individuo, una masa amorfa en la que ellas pues pueden proyectar sus miedos e inseguridades, es decir, machismos, fascismos, etcétera, etcétera. Y finalmente pues la policía apareció y la sacó de la sala y la charla pudo continuar con naturalidad. Pero es verdaderamente triste ver cómo ciertos grupos instrumentalizan a estas niñas para que vayan a boicotear actos ajenos y para montar ruido como pequeños satélites ideológicos dentro de cada región de España. La policía secreta nos confesaría más tarde que este grupo específicamente estaba financiado por la CUP, eran los que ponían la pasta. Y la verdad, viendo cómo llamaban a la acción en el incidente que sucedió en la Universidad Autónoma de Barcelona, al que acudió Cayetana Álvarez de Toledo, pues no me extraña, la verdad. Y aunque la mayoría de estos actos físicos ahora mismo están capitalizados por la izquierda, aunque es cierto que algunos sectores de la derecha han ido en ocasiones a boicotear otros actos de otros personajes públicos. Por ejemplo, creo que a Pablo Iglesias hace poco le boicotearon en una librería de una forma similar. Pero en el aspecto discursivo, cada vez veo a más gente dentro de la izquierda y de la derecha, pues apropiarse de estas ideas y estas tácticas identitarias y de deshumanización del otro, donde da un poco la sensación que no se buscan enfrentar ideas, sino lo que se busca es exterminarlas. Y he escuchado últimamente a mucha gente dentro de la derecha justificar este tipo de formas, es decir, jugar al mismo juego que se entiende que juegan los otros, que se supone que es un juego en el que ahora predomina la izquierda. Y recuerdo unas palabras que decía Jordan Peterson, que era que si tú juegas al juego al que juegan tus enemigos y ganas, lo que estás haciendo es ganar en su juego. Es decir, que no estás ganando, sino que simplemente te conviertes en el exponente más exitoso de una manera patológica de entender la confrontación de ideas. Que creo que es algo que nos puede servir para reflexionar a todos. O sea, como fuente de para tomar posición, para tomar partido, para sentar pues criterio, pues leer tus artículos y a partir de eso pues se conforma una visión del mundo, una visión de algo concreto, ¿no? ¿Tú a quién lees para comprender el mundo? Yo la verdad es que si hay algo que me caracteriza desde la infancia es que he sido un lector compulsivo, la verdad, un lector compulsivo. Sobre esa base, pues ha habido personas que me han iluminado. Digamos que a mí el escritor que más me iluminó en un determinado momento de vida no es Chesterton, como la gente se cree que sí, sin duda Chesterton me ha iluminado mucho, pero sobre todo Castellani, Leonardo Castellani. Es un hombre que me da la perspectiva, fíjate, no es un español, pero me da la perspectiva del pensamiento tradicional, de la mirada tradicional sobre los problemas políticos, que a mí me resulta muy iluminadora, muy iluminadora. Es el que me hace ver un poco de dónde proceden los venenos que hoy nos están destruyendo, ¿no? Y esto, claro, te cambia un poco me cambió radicalmente mi visión de la realidad, ¿no? Entiendes lo que supone el protestantismo en un determinado momento, entiendes lo que es en el plano religioso, pero también en el plano político, filosófico, social, cultural, etcétera, etcétera. Entiendes luego lo que es el liberalismo, que es la especie de conversión de la teología protestante, su conversión en doctrina política, ¿no? Y bueno, entiendes una serie de cosas que te permiten tener una mirada más abarcadora sobre los problemas y no quedarte pues en la politiquería del momento, que a mí la verdad cada vez me interesa menos. Que en el fondo las disensiones que existen hoy en día en las facciones políticas son disensiones casi cosméticas, ¿no? En realidad el meollo de principios son compartidos. ¿A ese meollo qué nombre le pones tú? ¿Liberalismo? Sí, resumiendo sería liberalismo. Resumiendo sería liberalismo. Hombre, son más cosas, ¿no? Son más cosas porque, digamos, la reacción frente al liberalismo, que sería el marxismo, al final genera algo que podríamos llamar el progresismo, ¿no? Que es una combinación de marxismo y liberalismo, o de liberalismo rectificado por el marxismo, digámoslo así, ¿no? Que es el progresismo es un poco lo que hoy en día
yo creo que marca la política occidental. Entonces yo creo que frente a eso hay que ofrecer una mirada alternativa. Y creo que esa alternativa no es otra que la que proporciona el pensamiento tradicional. El pensamiento conservador en realidad se conforma con conservar una cáscara. Y no le importa que el meollo esté podrido. Para las personas tradicionales lo importante es el meollo, que ese meollo esté vivo y fresco y siga irrigando el mundo, ¿no? Y en cambio no tiene ninguna... no quiere aferrarse a la corteza se puede cambiar, como cambian su corteza este árbol, el falso plátano, ¿no? Que se descascarilla la corteza, no pasa nada, la corteza se puede desprender, lo importante es que la savia siga irrigando el meollo, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, te puede parecer un poco visionario, ¿no? Pero yo sí que creo que se avecinan unas décadas de grandes dolores, porque es evidente que las ideologías están colapsando y que pese a todo este soma del que hablábamos antes, y pese a todos los engaños, y pese a todo el esquematismo con el que tratan de gregarizar a la gente, pues yo creo que estamos en los albores de unas convulsiones muy fuertes, ¿no? Y yo creo que la gente... Porque el problema de estas ideologías es que generan nihilismo. Este es el problema. ¿Sabes? Y como al final no tienen un arraigo fuerte porque no creen en los arraigos del ser humano, o sea, porque postulan en el fondo pues el hombre endiosado, ¿no? El hombre que puede vivir al margen de la comunidad, que puede vivir al margen de Dios, que puede erigirse en centro de sí mismo, ¿no? Ese individualismo grotesco que ha hecho tanto daño, ¿no? Pues después de todo eso, cuando te desencantas de eso, es que viene el nihilismo, no viene otra cosa. Y yo creo que en las próximas décadas, después de una fase terrible de desencanto y autodestructiva, pues vendrá una fase de regeneración, y esa regeneración ya verás cómo tendrá que acudir a las fuentes del pensamiento tradicional. Hablas mucho del pensamiento tradicional. Explícame algo del pensamiento tradicional. Voy por aquí, voy por aquí. Bueno, el pensamiento tradicional es el pensamiento cristiano, o católico, si quieres, ¿no? Si lo abordamos desde el punto de vista cultural, ¿no? Y específicamente español. Pero bueno, que tiene una prosapia que no se limita simplemente a la época digamos, desde la ruptura protestante hasta nuestros días, ¿no? Sino que bebe naturalmente pues de la filosofía perenne, que se dice, de Santo Tomás, y bebe de toda la tradición cristiana antigua y medieval, y que además se encarna en todas las realidades naturales. Es decir, ese pensamiento tradicional tiene una visión de la economía específica, tiene una visión de la política específica. Yo creo que una de las cosas más tristes del catolicismo, y utilizo la palabra catolicismo con mala leche porque yo creo que en todos los sismos hay una ideología, y la palabra catolicismo a mí es una palabra que no me gusta, ¿no? Pero el problema del catolicismo contemporáneo es que ha renunciado a la visión cristiana de la economía o a la visión política. Entonces tiene que ser un catolicismo liberal, o tiene que ser un catolicismo marxista, o tiene que ser un catolicismo progre, o tiene que ser un catolicismo conservador. Esto es dramático, claro, porque en realidad lo que distingue la religión cristiana es que se encarnan las realidades naturales, Entonces hay una visión cristiana de la política, hay una visión cristiana de la economía, hay una visión cristiana, bueno, de todas las realidades naturales, ¿no? Es un poco la que tú vas desgranando en todo. Y esa es la que yo intento desgranar a pequeñas píldoras, porque también entiendo que hay veces que esto es difícil, ¿no? Y sobre todo lo que me confirma en la verdad
estas visiones es el odio que genera. El odio que genera. A veces más en los tuyos que en los de enfrente. No, pero es que no son los míos. No, Bueno, no, eso no, los no, que no, están no lo acepto, no lo acepto, no. No. Efectivamente, más en la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la derecha tiene secuestrado al mundo católico en las últimas décadas. Del mismo modo que en los años 60, 70 lo secuestró la izquierda, pues luego se produce con las revoluciones liberales de la Thatcher, de Reagan y demás, se produce una fascinación, ¿no? Una fascinación porque, por fin hay alguien que combata el comunismo, ¿no? Y entonces, pues muchos católicos son abducidos hacia ese mundo liberal, neocon, todos esos horrores, es como la cámara de los horrores, y entonces pues piensan que, pues eso, que puedes adherirte a las visiones políticas, económicas de doctrinas ideológicas diversas, ¿no? Y conservar tu catolicismo. Y eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Como decía León Blois, quienes actúan así se convierten en ateos prácticos, en ateos inconscientes, pero finalmente ateos. Porque compartimentan su fe, no se dan cuenta que lo característico de la fe es encarnarse en las realidades naturales, y eso al final conduce la fe pues al agostamiento, pues terminas yendo a misa, conformándote con ir a misa, pero además es que no crees lo que pasa en la misa. Hace poco escribías un artículo diciendo que un amigo tuyo comunista te había enviado unas, bueno, lo llamabas libelos, pero claro, que utilizas tantas palabras que yo desconozco. Que bueno, hombre, pues libelo tampoco me parece una palabra tan difícil, ¿no? Pues claro, yo entiendo que eran unas cartas, algo, ¿no? De gente que despotricaba de ti. Sí, pero lo hacen por razones ideológicas, ¿sabes? Lo hacen por razones ideológicas dementes, por otra parte, ¿no? ¿Y no sufres? ¿Eh? O sea, tú eres católico. A veces da la sensación de que estás solo en el desierto. Te la debe dar. Que caminas, o sea, por lo menos sin la jerarquía, ¿no? Sí, bueno, pero mira, yo siempre digo que lo bueno del desierto es que enciendes una hoguera en el desierto, porque se hace de noche, tienes frío, estás solo, y de repente, pues, a medida que oscurece, descubres que, oye, que a 100 metros hay otra hoguera, ¿no? Y a otros 100 hay otra, y entonces de repente, pues, te pones de acuerdo con los tíos de las hogueras y te juntas en la misma hoguera, y al final descubres que en el desierto hay muchos amigos, ¿no? Hay muchos amigos, y con esos amigos puedes empezar a hacer algo más grande que lo que estabas haciendo en la urbe, en donde todo el mundo estaba aturdido y lleno de prisas y lleno de ruido, ¿no? Ciertamente es así, pero también tenemos que vernos como profetas de los últimos tiempos. ¿Sabes? Del mismo modo que San Juan predicaba en el desierto y era una voz que clamaba, parecía que clamaba en vano, pero estaba anunciando la llegada del Mesías. ¿Quién sabe si nosotros no estamos anunciando la segunda venida, ¿no? O sea, quiero decir que todo hay que verlo con un sentido trascendente. Y apocalíptico. Eso es fundamental, esa es una de las cosas que se han perdido de la visión cristiana, ¿no? El pensar que... Porque claro, al final los católicos es que nos hemos tragado a Fukuyama. O sea, nos hemos tragado que vivimos en el final de la historia, que esto ya va a ser así para siempre y todo esto, todas estas patochadas propias del mundo liberal, ¿no? Antes hablabas de convulsiones. ¿Quién contra qué se va a levantar? Va a haber dolor porque todo esto se va a derrumbar. O sea, toda esta gran mentira se va a derrumbar, se está derrumbando ante nuestros ojos. Es decir, yo creo que el desgaste de las llamadas democracias es galopante, ¿no? Es decir, yo creo que en estos momentos hay un hastío, hay un malestar, una crisis institucional muy fuerte. El concepto de autoridad mismamente pues se ha perdido, o ya nadie cree en él. Todo eso, estos son los dolores del parto. Nos está hablando de una sociedad absolutamente hecha añicos. Bueno, yo creo que con el grado de intensidad con que está ocurriendo hoy, y sobre todo con el grado de desarme con el que está ocurriendo hoy, seguramente no había ocurrido en ningún otro momento de la historia, ¿sabes? Es decir, pues por ejemplo, el tema del Islam, ¿no? El tema del Islam, o sea, nunca había habido tanto miedo al Islam, pero nunca había habido menos conciencia que la única manera de combatir, no el Islam, vamos, sino de combatir la destrucción de tu civilización,
es que tu civilización tenga un meollo vivo. Claro, es que hay una ley biológica infalible, y es que las civilizaciones las fundan las religiones y desaparecen cuando esas civilizaciones renuncian a la religión que las fundó. Entonces, claro, no entender esto, que es algo tan básico y que se repite a lo largo de toda la historia una y otra y otra y otra y otra vez, y que seamos tan idiotas y tan endiosados de pensar que por primera vez en la historia eso no va a ocurrir. No, eso es falso. Y pensar que una civilización puede pervivir creando un vacío en torno a su hecho nutriente, que es la religión, es una cosa de locos. Pero en estos momentos Occidente piensa eso. Está tan enfermo que piensa esa quimera enloquecida, ¿no? O peor todavía, o cree que lo puede sustituir con una religión laica, ¿no? Como es la democracia. Claro que la democracia ha dejado de ser una forma de gobierno para convertirse en una religión. Entonces, claro, es que ahí está el problema de fondo. Ahí está el problema de fondo. Y en todo este batiburrillo de cosas que están pasando, fenómenos como Trump, como Orbán, como Bolsonaro, ¿qué son? ¿A dónde entran dentro de eso? Yo creo que son la antesala es el pataleo desesperado, de una civilización que se está resquebrajando, que se está destruyendo, pero no es la sanación, no nos engañemos, no es la sanación. Hoy me gustaría hablar sobre un tema que el otro día, así un poco de forma espontánea, lo toqué en Instagram y me llamó mucho la atención que había bastante gente que no conocía sobre esto. Una vez más se demuestra la cantidad de ignorancia que hay en España a nivel económico y lo manipulable que es la gente en este ámbito. Hablaba sobre el tema de la deuda pública. Para enseñar a la gente la magnitud y el ritmo de crecimiento que tiene esta deuda pública, puse en pantalla un contador a tiempo real del crecimiento de la deuda pública o el decrecimiento de la deuda pública de algunos países en tiempo real, que os voy a poner a continuación, y este es el crecimiento que tiene actualmente la deuda pública a tiempo real. Como veis, en el caso de muchos países, como en el de España, no para de crecer. Hay mucha gente que cree que el dinero público cae del cielo y que todo se financia debe ser con una impresora que imprime billetes infinitamente y que ese dinero no hay que pagarlo. No, señores. Cuanto más aumenta la deuda pública, más impuestos va a tener que pagar usted en el futuro, porque la deuda pública no es gratis. Cualquier ciudadano o cualquier país puede comprar deuda de un país a cambio de un interés. Señores, la deuda no es gratis. Es por ello que un montón de personas estamos en contra de todo este gasto público ineficiente y todo este buenismo que se quiere financiar para generar redes clientelares que me voten, para generar chiringuitos que me hagan campaña, para financiar cada vez más paguitas, para hacer la fachada de «oh, vamos a dar todo gratis». Cuando un político le dice a usted que le va a dar algo gratis, se está riendo en su cara. Porque absolutamente todo servicio público sale de su bolsillo. Así que de gratis absolutamente nada. Todo lo va a pagar usted. Y la deuda también. Porque a mí me hace mucha gracia cuando se habla de que el dinero público no es de nadie. Vale, si el dinero público no es de nadie, supongo que la deuda pública tampoco es de nadie. Pero curiosamente, la deuda pública sí que es de usted. Y usted paga esa deuda pública. En muchos casos, cuando se habla de bajar impuestos, es tremendamente alarmista. De, oh, nos quieren quitar la educación y la sanidad de todos, con esa típica política del miedo que lleva a la izquierda. Es que nos quieren quitar la sanidad y la educación de todos. Veamos cuánto representa educación y sanidad en proporción al total del gasto público. Aquí lo tenéis. Pero es curioso que a esta misma gente que le preocupa tanto la sanidad y la educación, no le preocupa en absoluto el aumento del gasto público que genera déficit y por ende aumenta la deuda pública. Y no le preocupa absolutamente para nada que estemos en récord histórico de deuda pública. Cuando pueden ver en el gráfico actual cuánto representa los intereses de la deuda pública. Que claramente, como os he comentado, esos intereses los pagas tú. A esta misma gente que haciendo la política del miedo les preocupa, oh, es que hay que pagar la sanidad y la educación de todos, no le preocupa en absoluto aumentar los intereses de la deuda. Pero como el dinero público no es de nadie, pero la deuda pública
sí que es de usted y la paga usted, pues claro, así es muy fácil. Como dice Javier Milei, con el culo ajeno todos somos putos. Señores, tienen que entender que el abogar por un Estado cada vez más grande, un Estado cada vez más glotón, lo que hace es lastrar a la España productiva e ir destruyendo poco a poco esta España productiva, este tejido productivo que sustenta este Estado glotón. Y esto lo saben de sobra los argentinos, las consecuencias de generar un Estado gigante que consume una cantidad ingente de recursos. Que cuando tú, en nombre de financiar tu fachada política, financiando chiringuitos, creando redes clientelares que te apoyen y te hagan presión en las calles, paguita por aquí, paguita por allá para comprar el voto, los viernes sociales, con más empleo público, aumento de sueldo de los funcionarios, con todo esto, lo que acabas generando es un Estado cada vez más glotón. Y claramente, para alimentar este Estado tan glotón, hay que sacar ese dinero de algún lado. Si tú aumentas el gasto público, tienes que aumentar de alguna manera también estos ingresos públicos. ¿Cómo se hace esto? Ahogando a la España productiva, ahogando a los autónomos, ahogando a las pymes. Pero claramente esta gente te dirá, no, esto lo van a pagar los ricos. Sí, un 0,5% de la población va a pagar a en torno a 25.000 millones para sustentar todo esto. Sí, o sea, esta gente se nota que de matemáticas muy poco, pero que muy poco. Vamos, no sé en qué proporción les van a aumentar los impuestos, supongo que en un 300%, porque si no, vamos, a mí no me salen las cuentas. Que no le mientan, el que va a pagar todo esto es usted. Cuando le viene un político y le habla de que todo gratis, no, te voy a dar una paguita, otra por allí, indirectamente lo que le está diciendo es que le va a expoliar fiscalmente. Y quiero que les quede una cosa muy clara. Cuanto más dinero de su bolsillo tiene el Estado, más vulnerable es usted. Porque las vacas flacas siempre llegan. Y si el ciudadano no tiene capacidad de ahorro, el ciudadano no tiene capacidad de patrimonializarse y de guardarse las espaldas, tenemos una población vulnerable. Una población que vendrán las vacas flacas y no podrá hacer nada. Y volveremos al ciclo de siempre. Cuando vengan las vacas flacas y estos ciudadanos se vean con el culo al aire, irán a llorar al Estado. Y el Estado no podrá hacer nada. Porque el Estado caerá también con la situación económica. Y entonces la gente se quejará de los políticos, como hace siempre. Es que este país se va a la ruina por los políticos. Y por eso muchos estamos en contra de aumentar el gasto público en cosas absolutamente ineficientes, que lo único que hacen es financiar campañas políticas, fachada y hacerte parecer Jesucristo encarnado cuando estás condenando al país económicamente. Porque cuando no tienes absolutamente ni idea de economía, crees que el dinero cae del cielo y que todo esto que te prometen gratuitamente... Pues no pasa nada. Todo esto que te prometen gratuitamente va a ser financiado con deuda y responsabilidad económica y aumento de esta deuda pública que luego hay que pagar. Y que lo va a pagar usted. Ojalá las cosas sean tan fácil como las veis muchos. Que queréis todo regalado, que queréis todo público, que queréis becas everywhere, que queréis paguitas everywhere. Ojalá fuera tan fácil. Pero las cuentas no salen y lo que hacéis es destruir a la España productiva, lastrar el tejido productivo de España a costa de financiar todo este buenismo. Y si se ahoga esta España productiva se va destruyendo poco a poco. Cada vez hay menos incentivos a abrir negocios, cada vez la gente quiere trabajar más en el sector público, por lo tanto, un Estado cada vez más glotón. Y de repente el Estado se da cuenta de que es que no tiene suficiente comida para aumentar a semejante monstruo que ha creado. ¿Qué hay que hacer entonces? Pues hay que subir todavía más los impuestos porque hay que pagar la sanidad y la educación de todos en nombre del buenismo y de la fachada y de la política del miedo. Os justifican el expolio fiscal que recibe la España productiva. Y como os he dicho, esta España productiva se va destruyendo poco a poco. Y si cada vez hay menos incentivos a ser parte de esa España productiva, este Estado glotón llegará a un punto en el cual no tenga alimento. Y ahí es cuando quiebra todo. Pero tranquilos, para esta gente el sector privado es el bolsillo de Doraemon. Esa gente es que gana tanto dinero que podemos expoliarla fiscalmente infinitamente. O sea, no pasa nada si ellos no destruyen empleos, ellos no cierran empresas, ¿no? Que no pasa nada, ¿no? Los autónomos son unos burgueses. Aquí, esos viven mejor que nadie. Hay que expoliarlos fiscalmente. Esta gente, cuando realmente se dé cuenta de la realidad y del monstruo que están creando y alimentando, porque es que no hay perspectivas a parar esto. O sea, hemos batido récord de deuda pública y a nadie le preocupa.
Y hay perspectivas de seguir aumentando esto. Es que incluso ya Bruselas le ha dado un toque a Sánchez. De no creemos en tus presupuestos. No creemos las cuentas que nos dais. Y a nadie le preocupa. O sea, la deuda a nadie le preocupa. Señores, que la deuda la pagamos todos y como podéis ver en pantalla no para de aumentar segundo a segundo. Eso lo va a pagar usted. Y como he comentado más de una vez, tenemos la suerte en España de ser parte de la Unión Europea. Porque si no fuéramos parte de la Unión Europea y nos controlaran un poco las cuentas, os aseguro que en cuestión de años estamos en la situación de Argentina. Y fijaos que yo he criticado a la Unión Europea en muchos ámbitos, pero suerte que nos controlan las cuentas la Unión Europea. Si no, es que os lo digo, que nos convertimos en Argentina. Es que es increíble como en este país hay una veneración absoluta del Estado, pero porque la gente rehuye de las responsabilidades. La gente quiere libertad, pero no responsabilidades, cuando la libertad conlleva responsabilidad, pero la gente teme a las responsabilidades y prefieren delegar las responsabilidades en el Estado, para si luego se hacen malas cosas, echar la culpa a los políticos. Es que a los políticos, ¿por qué no abogan por gestionar ustedes su propio dinero? ¿Por qué no? Porque le tienen miedo. Tienen un tremendo miedo a las responsabilidades. Y por tanto tienen un tremendo miedo a la libertad. Porque en verdad padecen el síndrome de Estocolmo del Estado. Llevan tanto tiempo secuestrados por el Estado que tienen miedo de liberarse. Tienen miedo a la libertad. Dejen de negarlo, tienen miedo a la libertad. Hay un montón de personas que tienen miedo a las responsabilidades y por ello rehuyen de ellas y quieren que el Estado les gestione absolutamente todo. Aunque luego se demuestre que el Estado es el peor gestor y que se hacen mal las cosas. Da igual, así le echo la culpa es que a los políticos. Pero bueno, señores, ya sabemos la cultura económica que hay en este país, absolutamente nula. Y en cierto modo yo entiendo que a los políticos les aterre la idea de que pueda haber asignaturas de educación financiera o educación económica, así un poco obligatorias, porque en cierto modo les quita poder. Si la gente tuviera conocimiento sobre todo esto, no caerían en la demagogia, no caerían en el buenismo. Tendrían conciencia de lo que les proponen y lo que viene detrás. Porque claramente el político no te va a decir explícitamente lo que va a hacer. Te dirá todo con palabras bonitas porque realmente el político no es que sea un especialista en la gestión, sino que es un especialista en ganar votos. Yo os he dado aquí muchas clases de cómo no ser machista, pero ahora viene Lo País y se suma al carro. No, no se llama Lo País, se llama El País. Bueno, el tema Lo País es una coña que tiene Alonso de M que se ha popularizado y lo dice así porque considera que El País es un título demasiado importante para un periódico que o es de broma o lo parece. Entonces le llama Lo País porque no se merece un nombre tan importante. Así que vamos a analizar este artículo. Hoy te han dejado de niñera. 43 micromachismos que cometemos a diario. Son pequeños gestos, comentarios y prejuicios que tenemos tan interiorizados que nos salen solos aunque odiemos al machismo. Son cosas que te hacen muy machistas, son cosas que te hacen que, vamos, que no puedas estar cerca de niños porque tu proximidad es algo peligroso. Empecemos por el punto número 1. Mi amigo el mansplaining. He creído necesario explicar algo a una mujer sin que ella me lo pidiese por el hecho de ser mujer. El mansplaining, básicamente, esto es una estrategia que usan las feministas para ganar cualquier discusión. Simplemente dicen, me estás haciendo mansplaining, si tú argumentas y ya está, no tienen que contraargumentar. Te culpan por el hecho de ser hombre, te asocian a ser hombre y a partir de ahí ya no puedes ni explicar nada, ni debatir, ni nada. Ganan automáticamente. O eso es lo que en su cabeza pasa, ¿sabes? O sea, eso es lo que ellas piensan. Número 2. No considero a una ama de casa una trabajadora más. A ver, una persona que se dedica a ir casa por casa limpiando y cobra un sueldo por ello, por supuesto que es una trabajadora más, un trabajador más o lo que sea. Pero una persona que limpia su propia casa, es que ahora será un trabajo lavarse las manos o ducharse. No, o sea, una persona que está limpiando su propia casa no está trabajando. O sea, una mujer soltera que vive sola, que limpia su propia casa, es decir, que sea ama de casa también, ¿está trabajando? No tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que ahora para limpiar tu propia casa te tienes que dar de alta de autónomos. Yo creo que esto nos lo están intentando colar así poquito a poquito para que para limpiar tu propia casa también haya un impuesto, que sea el impuesto, pues eso, de autónomos. Sería ya para flipar, que tuvieses que declarar a Hacienda en limpiar tu casa. Número 3. Me refiero a hombres por su apellido, Sánchez, Rivera, Iglesias, y a mujeres por su nombre, Susana, Irene, Soraya.
En la vida he visto esto, o sea, en la vida, en contadas ocasiones, o sea, a Mariano Rajoy también, Marianos, anda que no se le llama Mariano muchas veces, simplemente se hace por nombres comunes y punto, o sea, si tienes un nombre muy común se te llama por el apellido. Y el resto es por costumbre, no es un trato superior ni un trato mejor que te traten por el apellido, no es una falta de respeto que te traten por el nombre, es algo como más cercano. A Pedro Alberti y a Pablo le han llamado por el nombre infinidad de veces. Y luego está Susana Díaz, que Díaz es un apellido súper común. E Irene Montero tiene el apellido de Montero, que Montero es la ministra de Hacienda. María Jesús Montero, que entonces, ¿qué le vayas a llamar Montero? Para que se confunda, no tiene demasiado sentido. Y Soraya se llama Soraya Sáez de Santa María. Pues lo lógico es llamarla Soraya, porque Sáez, ¿qué le llamamos? Sáenz de Santa María. Un poquito largo. O sea, esto se explica perfectamente sin uso del machismo ni nada. Número 6. He dicho que yo ayudo en las tareas del hogar asumiendo que el trabajo es de una mujer y yo estoy ayudando, no participando en igualdad. A ver, si las tareas están repartidas y tú haces algo que le corresponde a tu pareja, estás ayudando. Ya está, no hay machismo, no hay nada ahí, no hay nada. Pero mola mucho victimizarse. Otra cosa machista es, número 8, asumo continuamente la heterosexualidad de las mujeres y de otros hombres. ¿Qué tiene que ver eso con el machismo? Será, pues, homofóbico, cogido por los pelos, pero no, tampoco. Entonces, ¿exactamente qué tiene esto que ver con el machismo? Que alguien me lo explique, por favor, porque... Además, es una cuestión de estadística. Número 10. He pronunciado la frase, al final las más machistas son las mujeres. Hombre, las mujeres que se organizan en asociaciones feministas que lo que buscan es infantilizar a la mujer y ponerla al nivel de un discapacitado, pues hombre, algo machistas son. Machistas, sexistas, hembristas, llámale como quieras, porque en realidad el machismo, el hembrismo... Es bastante chorrada llamarlo así, hay que llamarlo sexismo, que es lo que es, discriminación por sexo, porque machismo implicaría como que el hombre está por encima o que le beneficia, ese machismo le beneficia de alguna manera cuando no, es una absoluta chorrada, y simplemente es discriminación por sexo, que sería sexismo, punto. Y bueno, también hay que pensar que si históricamente siempre ha sido la mujer la que se ha dedicado a educar a los hijos y a transmitirles valores, la sociedad un poco está como educada por mujeres, ¿no? La cultura está como transmitida por mujeres, así que eso de cultura machista habría que verlo. Número 11. Cuando el niño va al médico de compras lo acompaña su madre, cuando el niño va al fútbol lo acompaño yo. Yo como hombre, supongo. Tema compras y tema fútbol. Está bastante visto, está bastante claro que a las mujeres les gusta más por lo general, así generalizando, ir de compras que a los hombres. Y que a los hombres les gusta más el fútbol que a las mujeres, de promedio. Aquí promediando, ¿vale? Aquí no estamos aquí diciendo, es que yo tengo una amiga que le gusta mucho el fútbol. Vale, de acuerdo, pero de promedio. Por lo tanto, es lógico que se den más casos que la madre pues va con la niña a comprar y el padre al fútbol. Tiene su sentido, ¿no? Número 12. He preguntado a mi sobrina si le gusta ya algún chico. Porque aquí mezclan homofobias, si se puede llamar esto homofobia, con machismo y todo eso, pero ¿qué le tienes que preguntar a específicamente tu sobrina? Me gusta lo específico que es esto. A mi sobrina, ¿qué le tienes que preguntar? ¿Te gusta algún chico, chica, trans, ella, género binario, gender fluido? Va a flipar, se va a ir corriendo. Va a pensar como que le estás diciendo algo turbio, ¿no? Yo creo que los padres de esta niña no van a aceptar bien que le digas estas cosas que suenan sucios, suenan como raro. Pero supongo que preguntar a un sobrino si le gusta alguna chica, pues no será machismo, ¿no? No sé. Número 15. He pagado de forma sistemática mis cenas con mujeres presuponiendo que es lo que se espera de mí. Es lo que comentaba de machismo, embrismo, sexismo. ¿Esto es algo que beneficia al hombre de alguna manera? No, esto sería en todo caso embrista, ¿no? Porque beneficia a la mujer. La mujer pasa a ser pues la que no gasta dinero, la que puede ahorrar más, y el hombre el que tiene que apoquinar. Entonces, llamar a esto machismo será sexista quizá, embrista, pero me sorprende encontrar esto aquí, ¿no? Número 17. Soy homosexual y he pronunciado la frase ¿cómo voy a ser machista si soy homosexual? Pensando que el machismo únicamente es un error que cometen los hombres heterosexuales. Es que aquí quieren dar palos a todo el mundo, ¿eh? No te libras ni si eres homosexual, ¿eh? O sea, palo para ti también. Número 18. He usado la palabra provocador para describir el atuendo de una mujer. O sea, ¿no hay prendas provocadoras? ¿Un traje de buzo provoca exactamente igual que un top con escotazo?
En serio, ¿por qué esto es machista? Hay cosas que provocan más que otras. Entonces... Número 22. Me he negado vehementemente a aceptar palabras nuevas, están aceptadas por la RAE como jueza o presidenta, que las acepta la RAE, sin pensar que tal vez dan un sentimiento de comodidad y pertenencia a la interlocutora. O sea, a ver, la RAE simplemente recopila el uso, no da significado ni acepta palabras que se pueden decir, palabras que no, simplemente recopila lo que se está diciendo y tal. Y tú puedes tener un gusto personal sobre el idioma en el cual no quieras aceptar palabras así como presidenta o jueza. De hecho, con presidenta pasa algo muy gracioso, ¿no? Porque presidente ya es género inclusivo, ¿no? Presidente no es presidento y presidenta, sino es presidente. O sea, ya se dice de forma inclusiva, ¿no? Se dice como el todes, como todo lo que quieren estas feministas de género incluido. Por lo tanto... no tiene ningún sentido decir presidenta, porque presidente es neutro ya, ¿no? No tienes ni siquiera tiene la O. Y todavía no he visto a un solo policía, es que ni un solo hombre policía que quiera llamarse policío. Entonces, ¿por qué os tenéis que quejar de estas tonterías? Número 23. Considero normal que en televisión los presentadores sean ácidos y divertidos y ellas las guapas. Vale, esto no lo soporto. Me da mogollón de rabia la típica presentadora rubia que está sonriendo todo el rato, que se le ve sufriendo, que le duelen los pómulos. Sí, no soporto. El gesto patriciacón de estar así todo el rato. Digo una cosa, es que me daba mucha rabia, o sea, en sé lo que hicisteis, me acuerdo, me gustaba mucho, ¿vale? Lo hacía muy bien esta mujer, me hacía mucha gracia, pero decía su frase, se hacía la ofendida, no sé qué, no sé cuántos, y ya pasaban cosas muy raras porque ella tenía que estar sonriendo todo el rato, menos cuando actuaba de ofendida, y mientras le tocaba hablar al otro, a Ángel Martín, ella tenía que desofenderse, sonreír a cámara, y luego volverse a ofender porque tocaba su parte del diálogo. No lo soporto. Bueno, hasta aquí mi bilis. Número 24, he hecho el comentario, Sara es una mujer fuerte, dando por hecho que considero que ser fuerte es un rasgo más masculino. O sea, entre las mujeres hay mujeres que son más fuertes de lo normal y entre hombres hay hombres que son más fuertes de lo normal. Igual es que se dice, tal tío es un tío fuerte, se dice perfectamente. Entonces, ¿por qué no decirlo de una mujer? Es que no tiene sentido. Número 25, tengo mellizos y nada más nacer hice socio del Atleti a mi hijo y no a mi hija. Me gusta... que sea tan específico, me gusta que sea concretamente del Atleti, ¿vale? Porque es como, si es del Atleti, es más machista todavía. Del Betis no tanto. Del Barça no. Pero del Atleti, concretamente del Atleti, parece que es muy machista. Número 27, nunca he hablado con mi hijo de feminismo. O sea, si no le das la turra a tu hijo, eres machista. Pero a ver, yo sí que... considero que hay que hablar a los hijos de feminismo. Si tienes un hijo, hay que decirle, hijo, ten cuidado que hay una cosa que se llama feminismo, que no veas cómo te las va a hacer pasar, ¿eh? Esta siguiente, tengo un amigo que está muy cansado ya del temita, que el tío ha trabajado mucho tiempo, muchos años sirviendo mesas, y bueno... 32. Soy camarero y siempre pongo la bebida alcohólica al chico y la bebida sin alcohol a la chica, sin preguntar quién ha pedido cada una. Vale. Los camareros trabajan muchas horas de pie, de un sitio para otro, llevando cosas y no tienen demasiado tiempo, o sea, van a lo que van. Y en el 90% de los casos, la bebida alcohólica se pone al hombre y la bebida que no es alcohólica a la mujer, porque así lo han pedido. Entonces, si encima les hacéis, no, es que eres un machista porque no sé qué, déjales en paz. Que el hecho de que tengan que ir preguntando, bueno, ¿y de estas cosas para quién? Mira, lo acaban poniendo rápido porque tienen mucha prisa, están hartos ya de tanto curro y solamente quieren irse a casa a descansar. Entonces, que vengan las feministas a decirles estas cosas, tela, cambiáoslo y ya está. 33. Soy camarero y siempre dejo la cuenta en la mesa del chico. Uy, pobres mujeres, qué mal lo pasan no pagando. Qué machista todo. Ay... 37. Me he callado ante el comentario machista de un amigo, porque o estás todo el rato dando la turra a cualquiera hasta que te quedes sin amigos, o eres un maldito machista. 39. Me refiero al conjunto de ciudadanos que buscan la igualdad, como las feministas, en femenino, asumiendo que es una lucha únicamente reservada a las mujeres. Vamos a ver qué pasó hace ya tiempo. Este es un tuit que les puse yo, ¿vale? Pues en 2017, por lo que veo, y... Vamos a ver qué dijeron.
Para referirnos al colectivo feminista, ¿debemos decir las feministas o los feministas, dado que hay tanto hombres como mujeres? A lo que ellos contestaron: reconsultas. Si se quiere hacer referencia a un conjunto formado por hombres y mujeres, se dice los feministas. Pues la que les cayeron a los de la RAE por decir esto. Por decir lo mismo que están diciendo aquí de no, hay que decir los feministas porque no solo hay mujeres. Pues la que les cayó. Hostia, fue brutal. Un montón de mujeres diciendo no, los hombres no pueden ser feministas, son aliados feministas, porque entonces invisibilizan la lucha de las mujeres, porque no quieren conseguir las cosas, no quieren visibilidad y paguitas. Si quisieran arreglar el mundo, arreglarlo y tal, buscarían cuanto más gente a su lado mejor, cuantos más feministas mejor, pero no, quieren reducir los feministas a la mitad, solo las mujeres. Eso huele. Si seguimos la vista o la vida de Mohammed, vemos que el Islam desde su comienzo está fundado sobre la violencia, está fundado, se ha extendido en todo el mundo por el filo de la espada. Mohammed, o el Islam, nació en la Meca en el año 610. En 622, Mohammed se fue con sus seguidores al Medina. Cuando llegó al Medina, el Medina estaba dividida a dos partes. La mitad de la ciudad eran tribus nómadas árabes. Enseguida se convirtieron a seguidores de Mohammed. La otra mitad eran tribus judías. Mohammed hizo un pacto con ellos para aceptarle a él como jefe de la ciudad del Medina, jefe religioso y jefe político de la ciudad, con la condición de que siguen ellos a practicar su religión. Este fue en el año 622. 12 años más tarde, Mohammed mismo negó este pacto. Entre los años 622 y 626, Mohammed conquistó todas las tribus judías, mató a 3.000 hombres. Este tiene un fundamento y tenemos que ver también, o la pregunta es, ¿por qué vino Mohammed a la tierra? Hay tres razones principales. Antes del comienzo del Islam, las tribus del Islam vivían con las conquistas. Las tribus más fuertes conquistaban las tribus más débiles, mataban los hombres y saqueaban los bienes de las tribus débiles y llevaban a sus mujeres y los niños como esclavos. Mohammed vino y dijo, no, nosotros tenemos que unirse. Ese será el primer objetivo de Mohammed, unir a todas las tribus árabes bajo su dirección y atacar otras tribus que no son árabes ni no son seguidores suyos. Esto viene en el Corán. Eso es lo que dicen también todos los libros de la historia del Islam. En la Sura 49, 9 a 10, dice textualmente, los musulmanes no deben que luchar unos contra ellos, porque son hermanos entre ellos, tienen que unirse contra el enemigo. Por eso la violencia está fundada en el Corán. La segunda razón de la venida de Mohammed vino para satisfacer sus deseos carnales, porque Mohammed en la vida se casó oficialmente con 10 mujeres y tuvo 2 concubinas. La tercera mujer, su mujer preferida, Aisha, tenía 6 años. Cuando él se casó con ella, él tenía 51 años. También Mohammed se casó con la 7ª mujer, Zainab, que era la mujer de su hijo adoptado. Y esto viene en el Corán, en la Sura 33, el versículo 37. Viene ahí y dice que Allah me mandó a casarme con esta mujer porque es buena.